Este vídeo es un poco diferente a los que llevo grabados hasta ahora, en los que siempre intentaba hacer la explicación con un ejemplo, pero creo que es importante que lo sepas o que conozcas una serie de conceptos básicos relacionados con los activos financieros o valores mobiliarios. Te va a servir tanto para su contabilización como para poder realizar operaciones con ellos. Cuando se habla de activos financieros o valores mobiliarios, hay una primera clasificación que se hace de dichos activos financieros en función de la renta de dichos activos. Renta es lo mismo que rendimiento. Se habla de activos financieros de renta fija y de renta variable. La renta fija, o el ejemplo más claro de activos financieros de renta fija, son las obligaciones. ¿Y cuál es esa renta? Pues en el caso de las obligaciones, lo que yo cobraría si compro obligaciones son cupones. Los cupones es lo mismo que intereses. En el caso de la renta variable, un valor mobiliario o activo financiero de renta variable por excelencia son las acciones. ¿Cómo se le llama a su rendimiento? Dividendo. Cuando se habla de obligaciones, las obligaciones son títulos, valores, que representan una parte proporcional, una parte alícuota de un empréstito. Un empréstito es una fórmula de financiación que tienen las grandes empresas y el Estado. No se trata más que de un préstamo muy grande, un préstamo que está dividido en títulos y esos títulos se le llama obligaciones. Cuando compramos obligaciones, lo que hacemos es prestar dinero al que emite o pone en circulación esas obligaciones, a esa gran empresa que necesita la financiación. Por eso el obligacionista, el que compra las obligaciones, es prestamista. Por el contrario, las acciones, cuando yo compro acciones, lo que me estoy convirtiendo es en socio o propietario de la sociedad que pone en circulación esas acciones. El accionista es propietario y las acciones son una parte proporcional del capital social. He hablado de emitir o de poner en circulación porque hay también otros dos conceptos importantes que debes saber. Diferenciar entre el mercado primario de emisión y el mercado secundario. Para poder circular las acciones o las obligaciones, comprarse o venderse en el mercado secundario, primero tienen que emitirse. Primero se tienen que poner en circulación en el mercado primario. Por eso dice mercado primario de emisión, los títulos se ponen en circulación por primera vez y se adquieren al valor de emisión. Por ejemplo, si una sociedad anónima se quiere constituir, el capital social de una sociedad anónima está dividida en acciones. Hay que emitir, hay que poner en circulación esas acciones en el mercado de emisión. Si una sociedad necesita financiación, una gran empresa necesita financiación, necesita 100 millones de euros y lo quiere hacer mediante un empréstito, tiene que poner en circulación en el mercado primario o de emisión esas obligaciones. Primero se emiten y luego ya las podré vender en un mercado secundario, si quiero. El mercado secundario, a su vez, puede ser un mercado oficial, como por ejemplo la bolsa de valores. Para poder comprar o vender en bolsa acciones, primero han tenido que ser emitidas en el mercado primario de emisión. ¿A qué precio se compran o se venden las acciones, por ejemplo, en bolsa? Al valor efectivo o valor de cotización. La cotización es el precio en ese mercado. También existe otro mercado secundario que puede ser un mercado no oficial. Hay sociedades, por ejemplo, hay sociedades anónimas pequeñitas que no cotizan en bolsa y sin embargo yo puedo vender o comprar las acciones a otras empresas o a una persona física, en cuyo caso hablamos de un mercado no oficial. ¿A qué precio? Pues al precio que se fije en ese mercado o, en su defecto, al valor contable. El valor contable, si hablamos de las acciones, el valor contable se obtiene dividiendo el patrimonio neto de la sociedad entre el número de acciones que tenga la sociedad. Y por último, ya para terminar, hay tres conceptos también que debes de saber. Cuando se habla de valor a la par, sobre la par y bajo la par. El término a la par, sobre la par y bajo la par, hace referencia a su comparación con el valor nominal. El valor nominal, cuando los títulos existían en soporte papel, era el que figuraba en el título, en ese documento, pero además el valor nominal se toma como referencia para calcular otros valores, como por ejemplo, si yo quiero calcular el importe de los cupones, de los intereses, siempre se hace sobre el valor nominal.
¿vale? Pues entonces el valor de emisión o el de valor de cotización pueden ser a la par, sobre la par o bajo la par. A la par significa que el valor de emisión coincide con el valor nominal. Es decir, si yo el valor nominal lo fijo, si voy a constituir una sociedad, lo fijo en 6 euros y las acciones se emiten o se ponen en circulación a 6 euros, esa emisión sería a la par, porque el valor de emisión y el nominal coinciden. Pero sin embargo, si yo emito las acciones a 5 euros, serían bajo la par. Eso estaría prohibido. No se pueden emitir acciones bajo la par. Lo prohíbe la ley de sociedades de capital. Podría emitirlas a 7 euros sobre la par, ¿vale? A la par igual al valor nominal, sobre la par por encima del valor nominal y bajo la par por debajo del valor nominal. Las obligaciones sí que se pueden emitir bajo la par. No tiene sentido emitirlas sobre la par. Y vuelvo a repetir, las acciones, está prohibido, la ley de sociedades de capital prohíbe la emisión de acciones por debajo del valor nominal, bajo la par.